Padre Celestial, Jehová Jireh, nuestro proveedor fiel, venimos ante tu presencia con corazones humildes y necesitados. Reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como nos enseña Santiago 1:17. Confesamos que tú eres el dueño del oro y de la plata, como declaras en Ageo 2:8, y que tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, según el Salmo 24:1. Venimos reconociendo que sin ti nada podemos hacer, tal como Jesús declaró en Juan 15:5, y que es en ti que vivimos, nos movemos y somos, como predicó el apóstol Pablo en Hechos 17:28. Padre, traemos ante ti nuestras necesidades financieras con la confianza que nos da tu palabra. Jesús nos enseñó en Mateo 6:25 al 34 a no afanarnos por nuestra vida, qué hemos de comer o qué hemos de beber, ni por nuestro cuerpo, qué hemos de vestir, porque tú, Padre Celestial, sabes que tenemos necesidad de todas estas cosas. Nos mandaste buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, prometiendo que todas estas cosas nos serían añadidas. Señor, ayúdanos a mantener nuestras prioridades correctas, a buscarte primero a ti, a tu reino, a tu voluntad, confiando que tú te encargarás de nuestras necesidades materiales cuando te pongamos en el centro de nuestras vidas. Recordamos tu promesa en Filipenses 4:19, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declaró: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, nos aferramos a esta promesa poderosa, no según nuestros méritos limitados, no según nuestras capacidades insuficientes, no según la economía mundial fluctuante, sino conforme a tus riquezas gloriosas e inagotables en Cristo Jesús. Tus recursos son ilimitados, tu poder es infinito, tu fidelidad es eterna. Lo que es imposible para los hombres es posible para ti, como declaraste en Lucas 18:27. Padre, te pedimos que abras ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde, como prometiste en Malaquías 3:10, a aquellos que te honran con sus diezmos y ofrendas. Reprende al devorador por causa de nosotros, protege nuestras finanzas de pérdidas innecesarias, de gastos imprevistos que nos desestabilizan, de emergencias que agotan nuestros recursos, que el fruto de nuestro trabajo no se pierda, que nuestros esfuerzos sean bendecidos y multiplicados por tu mano poderosa. Reconocemos que eres el Dios de lo imposible, el mismo que alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, como relata Mateo 14:13 al 21. El mismo que multiplicó el aceite de la viuda hasta que no hubo más vasijas, según Segunda de Reyes 4:1 al 7. El mismo que proveyó maná del cielo durante 40 años para todo un pueblo en el desierto, como se narra en Éxodo 16. El Dios que hizo que los cuervos alimentaran al profeta Elías junto al arroyo de Querit, según Primera de Reyes 17:2 al 6. El Dios que ordenó a una viuda de Sarepta, que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, que alimentara al profeta, prometiendo que ni la harina ni el aceite se acabarían hasta que viniera la lluvia sobre la tierra, y así fue exactamente como se registra en Primera de Reyes 17:8 al 16. Señor, si pudiste hacer todo eso, si pudiste proveer milagrosamente en esas circunstancias aparentemente imposibles, sabemos con certeza que puedes proveer para nuestras necesidades actuales. No hay situación demasiado difícil para ti, no hay necesidad demasiado grande para tu provisión, no hay circunstancia que esté fuera de tu control soberano. Declaramos con fe que contigo todas las cosas son posibles, como afirmaste en Mateo 19:26.
Te pedimos específicamente por aquellos que están desempleados en este momento, que buscan trabajo día tras día sin encontrar oportunidades, que envían currículums sin recibir respuestas, que asisten a entrevistas sin conseguir el empleo. Señor, abre puertas de empleo que ningún hombre pueda cerrar como prometiste en Apocalipsis 3:8. Concédeles favor ante empleadores potenciales, que sus talentos y habilidades sean reconocidos y valorados. Recuerda tu promesa en el Salmo 37:25, donde David declaró: Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú no abandonas a tus hijos, tú no dejas que los justos pasen necesidad perpetua. Por aquellos que tienen empleos pero los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas del hogar, que luchan para llegar a fin de mes, que deben decidir entre pagar una factura u otra, entre comprar medicinas o alimentos. Señor, multiplica sus recursos como multiplicaste los panes y los peces. Que lo poco que tienen rinda milagrosamente más de lo natural. Dales creatividad para administrar mejor, sabiduría para tomar decisiones financieras correctas y provisión sobrenatural que solo puede venir de ti. Para los emprendedores y dueños de negocios que están luchando, cuyos negocios no están prosperando como esperaban, que enfrentan deudas abrumadoras, competencia feroz, mercados difíciles, recuerda tu promesa en Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dales estrategias divinas, conexiones providenciales, ideas innovadoras que solo pueden venir de ti. Que sus negocios prosperen no solo para su beneficio personal, sino para que puedan ser canales de bendición para otros, para que puedan generar empleos, para que puedan sostener la obra de tu reino. Padre, te pedimos por aquellos agobiados por deudas que parecen impagables, que reciben llamadas constantes de cobradores, que no pueden dormir por la preocupación financiera, que sienten que están ahogándose en obligaciones económicas. Tu palabra dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ayúdales a salir de esas deudas, provee formas milagrosas de cancelar lo que deben. Dales disciplina para no volver a endeudarse innecesariamente, sabiduría para administrar correctamente lo que tienen, y liberación total de la esclavitud financiera que las deudas representan. Recordamos la historia de la mujer cuyo esposo había muerto, dejándola con deudas, y los acreedores venían a tomar a sus 2 hijos como esclavos, relatada en 2 Reyes 4:1-7. El profeta Eliseo le preguntó qué tenía en casa, y ella solo tenía una vasija de aceite. Él le ordenó pedir vasijas prestadas de todos sus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y encerrarse con sus hijos y llenar a todas aquellas vasijas del aceite que tenía. Milagrosamente, el aceite fluyó hasta que no hubo más vasijas, y pudo vender el aceite, pagar su deuda y vivir ella y sus hijos de lo que quedó. Señor, tú que hiciste ese milagro puedes hacer milagros similares hoy. Multiplica lo que tus hijos tienen, provee de formas creativas y sobrenaturales. Te pedimos que nos enseñes a ser buenos administradores de lo que nos has confiado. Tu palabra dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ayúdanos a ser fieles con lo poco antes de esperar lo mucho. Enséñanos principios bíblicos de finanzas, a diezmar fielmente como mandata en Malaquías 3:10, a ofrendar generosamente como enseña 2 Corintios 9:6-7, que el que siembra escasamente también segará escasamente,
y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Señor, líbranos de la avaricia, que la Biblia identifica como idolatría en Colosenses 3:5. Que no amemos el dinero, porque tu palabra nos advierte en 1 de Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ayúdanos a desear la provisión no por codicia, sino por necesidad genuina, para glorificarte, para bendecir a otros, para avanzar tu reino. Enséñanos el contentamiento que Pablo aprendió en Filipenses 4:11-12, donde declaró: «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Que podamos estar contentos en cualquier circunstancia, porque nuestra satisfacción verdadera está en ti, no en las posesiones materiales. Padre, quebranta en nosotros toda mentalidad de pobreza, todo pensamiento limitante que dice que siempre seremos pobres, que nunca tendremos suficiente, que la provisión de Dios no es para nosotros. Tu palabra declara en 3 Juan 1:2, «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». Tu deseo es que prosperemos integralmente, espiritual, física y financieramente. Recordamos tu promesa en el Salmo 23:1, «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Si tú eres nuestro pastor, si estamos bajo tu cuidado, si caminamos en obediencia a tu palabra, entonces nada nos faltará. Proveerás todo lo necesario. David también escribió en el Salmo 34:10, «Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien». Esta es tu promesa para quienes te buscan genuinamente. Te pedimos que nos guardes de toda trampa financiera del enemigo, de esquemas fraudulentos que prometen riqueza rápida, de inversiones engañosas, de préstamos usureros que esclavizan. Danos discernimiento para reconocer las trampas antes de caer en ellas. Tu palabra nos advierte en Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Y en Proverbios 13:11, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Señor, bendice el trabajo de nuestras manos. Deuteronomio 28:12 promete: «Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos». Que nuestros trabajos, negocios, emprendimientos prosperen porque tu mano está sobre ellos. Que no sea por nuestra fuerza o habilidad, sino por tu bendición que viene el éxito. Como Proverbios 10:22 declara: «La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella». Recordamos la promesa del Salmo 128, 1-2. «Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien». Ayúdanos a caminar en tus caminos, a temerte, a obedecerte, y entonces disfrutaremos del fruto de nuestro trabajo. Nos irá bien, seremos verdaderamente bienaventurados. Te pedimos que nos des oportunidades de promover el reino de Dios con nuestras finanzas, que seamos como la iglesia de Macedonia,
que Pablo elogia en 2 de Corintios 8, 1 al 5, quienes en medio de su pobreza abundó su gozo, y su profunda pobreza abundó en riquezas de su generosidad, dando aún más allá de sus fuerzas, rogando con muchos ruegos que les permitieran participar en la ofrenda para los santos. Que tengamos ese corazón generoso que entiende que más bienaventurado es dar que recibir, como Jesús enseñó en Hechos 20:35. Padre, te pedimos específicamente por milagros financieros sobrenaturales para aquellos en situaciones desesperadas, por aquellos que están a punto de perder sus casas por no poder pagar la hipoteca o el alquiler, por familias que no tienen cómo pagar tratamientos médicos urgentes y costosos, por estudiantes que no pueden continuar su educación por falta de recursos, por ministerios que están a punto de cerrar por falta de fondos. Tú que eres el Dios de milagros, que haces cosas que ni siquiera podemos imaginar, actúa sobrenaturalmente. Envía provisión de fuentes inesperadas, abre puertas que parecían permanentemente cerradas. Mueve corazones de personas para que sean canales de tu bendición. Recordamos que mandaste a Pedro a pescar y encontrar en la boca del primer pez que sacara una moneda exacta para pagar el impuesto del templo por ambos, según Mateo 17:27. Tú puedes proveer de las maneras más inesperadas y creativas. No estamos limitados a las fuentes convencionales de ingresos. Tú puedes proveer milagrosamente cuando sea necesario. Señor, quebranta sobre nosotros toda maldición generacional de pobreza, toda palabra negativa pronunciada sobre nuestras finanzas, toda creencia limitante heredada de generaciones anteriores. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, según Gálatas 3:13-14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Somos herederos de las promesas de bendición dadas a Abraham en Génesis 12:2-3, donde Dios le dijo: «Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Declaramos bendición sobre nuestras finanzas, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros negocios, sobre cada fuente de ingresos. Declaramos que somos cabeza y no cola, que estaremos encima y no debajo, como promete Deuteronomio 28:13, porque obedecemos los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Padre, también te pedimos que nos guardes de la prosperidad que corrompe, que si nos bendices financieramente, no nos alejemos de ti, que no digamos como advierte Deuteronomio 8:17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que recordemos siempre, como continúa el versículo 18, que es Jehová nuestro Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas. Que la prosperidad no endurezca nuestros corazones, ni nos haga olvidar de dónde venimos, ni quién es nuestro proveedor. Ayúdanos a usar la prosperidad correctamente, como mayordomos fieles y no como dueños absolutos. Que entendamos que todo lo que tenemos te pertenece, que somos simplemente administradores temporales de tus recursos. Como Jesús enseñó en las parábolas de los talentos, en Mateo 25:14-30, y de las minas en Lucas 19:11-27, nos pedirás cuentas de cómo usamos lo que nos confiaste. Te pedimos que nos hagas generosos como tú eres generoso, que nuestros corazones se muevan con compasión por los necesitados, por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, a quienes tu palabra constantemente nos llama a cuidar. Santiago 1:27 define la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, como visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que seamos como Dorcas, llamada Tabita, de quien Hechos 9:36 estifica
que estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía. O como Cornelio, de quien se dice en Hechos 10:2, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Que nuestra generosidad sea un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios, como Pablo describe en Filipenses 4:18, la ofrenda que recibió de los filipenses. Señor, te pedimos que derrames el espíritu de liberalidad sobre tu iglesia, que los cristianos dejemos de ser conocidos por nuestra tacañería y seamos reconocidos por nuestra generosidad radical, que entendamos el principio de Proverbios 11:24-25, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Recordamos la viuda pobre que echó 2 blancas en el templo, de quien Jesús dijo en Marcos 12:43-44. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Señor, danos ese corazón generoso que confía tanto en tu provisión que está dispuesto a dar incluso lo último que tiene. Te pedimos que nos enseñes a invertir en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, como Jesús enseñó en Mateo 6:19-21. Que acumulemos tesoros celestiales que durarán para siempre en lugar de tesoros terrenales que son temporales. Que usemos las riquezas injustas para ganar amigos eternos, como Jesús instruyó en Lucas 16:9. Padre, gracias porque tu palabra promete en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nuestro deleite está en ti, cuando te buscamos primero, cuando tu reino es nuestra prioridad, tú te encargas de concedernos las peticiones de nuestro corazón, incluyendo la provisión material que necesitamos. Confiamos en tu promesa de Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. En tiempos de sequía económica, en tiempos de crisis financiera, tú saciarás nuestra alma, proveerás lo necesario, seremos como huerto regado constantemente, como manantial que nunca se seca. Declaramos que no viviremos por vista sino por fe, como dice 2 de Corintios 5:7. Aunque las circunstancias parezcan imposibles, aunque las cuentas bancarias estén en cero, aunque no veamos de dónde vendrá la provisión, confiamos que tú eres fiel, que cumples tus promesas, que no nos abandonarás. Como declaró David en el Salmo 37:3-5, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos provisión sobrenatural, milagros financieros, multiplicación de recursos, apertura de puertas de empleo, bendición sobre negocios, cancelación de deudas, liberación de esclavitud financiera, sabiduría para administrar, generosidad para dar y contentamiento en toda circunstancia. Confiamos en tu fidelidad, en tu poder, en tu amor. Amén y amén. Si te gustó esta oración, compártela con alguien que la necesite. Escribe tu nombre y país para que juntos oremos por tu vida y por todo aquello que deseas que Dios te bendiga.